Bienvenidos al tema de sensores piroeléctricos. En este capítulo deseamos aprender qué son sensores piroeléctricos, cuáles son los circuitos que nos permiten adquirir la señal que ellos brindan y finalmente cuáles son las aplicaciones más comunes para ellos. Entonces, para empezar, quisiera introducir el tema de piroelectricidad con el origen de su palabra, con la etimología, como la tenemos acá. Piroelectricidad se descompone en dos palabras de raíces griegas ambas. La primera es piros, piro, que significa fuego o calentar. Y la segunda palabra, electron, que significa electricidad. Entonces, se trata de producir electricidad basado en una fuente de calor. De hecho, se va a utilizar la radiación térmica como el origen para poder así elevar a la temperatura de un cuerpo el sensor y con ello producir electricidad. Entonces nuestro sensor es muy similar en su fabricación, en su constitución, al sensor piezoeléctrico que hemos visto en capítulos anteriores. Entonces consiste básicamente en dos electrodos, un dieléctrico, un cristal, y un flujo de radiación que es el que va a afectar aquí una de las caras del sensor y va a producir el efecto piroeléctrico que estamos esperando observar. Entonces el símbolo es así como el que vemos acá y nos recuerda mucho al símbolo de los sensores piezoeléctricos, de los cristales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se hace internamente en el sensor para poder lograr el efecto piroeléctrico? Es decir, de medir en un valor de voltaje a la salida cuando hay una fuente de calor que emite una radiación y que esta radiación es percibida por el sensor. Entonces, lo que se tiene que observar es que en un material, en un sensor piroeléctrico, tenemos que para diferentes temperaturas del objeto al que se le está midiendo la temperatura con una distancia, eh, esa temperatura es la manifestación de una energía, en este caso calórica, que viaja en forma de ondas, viaja en forma de radiación hasta el sensor y entonces en él nos induce el fenómeno piroeléctrico. De hecho, cuando la temperatura va aumentando, entonces vemos que la cantidad de efecto de piroeléctrico, es decir, la cantidad de voltaje que podemos medir, entonces cada vez va cambiando. Y de hecho hay un momento en que se alcanza una temperatura máxima en el cual no hay ningún efecto que se pueda medir. Es decir, por encima de la temperatura TC, llamada temperatura de Curie, que es un término que hemos visto en el capítulo de sensores piezoeléctricos, por encima de esto el sensor pierde sus propiedades que son las de estar polarizado y a partir de allí entonces al efecto de la temperatura ocurre una despolarización, un desorden en los dominios eléctricos que están aquí y geométricos del cristal y entonces tendremos entonces cada vez menos ese efecto. Bien, el funcionamiento también lo puedo explicar con unas láminas, el principio como lo tenemos acá. Ahora voy a hacer un poco más grande, así, un poco más grande. Al principio tenemos un cristal que está neutralizado. Arriba tenemos electrodos, abajo también tenemos electrodos. Es decir, eh, tenemos un balanceo de cargas completamente. Y tenemos el cristal que está orientado. Si bien, si alcanzan a ver bien, la parte positiva de esos dominios está hacia arriba y la parte negativa de los dominios está hacia abajo. Entonces lo que tenemos acá son unos electrones y vamos a hacer unas ausencias de electrones, vamos a llamarlas de esa manera, en unas placas que van a estar aquí y que simplemente hacen que todo este campo eléctrico producido aquí sea compensado y de hecho sea nulo. Y ahora entonces tenemos una medida de potencial dentro del cristal, pero con las placas la, la cantidad de carga neta es cero y el potencial se ha cancelado. Así está la situación y ahora lo que hacemos es medir una tensión y respectivamente una corriente cuando yo conecto ambas placas. La medición da como resultado cero. El cambio de la temperatura de este cuerpo debido a una radiación que sobre él incide
producida por el objeto que le vamos a medir la temperatura o al que vamos a detectar su calor. Como no hay tal objeto, no hay tal radiación, aquí la situación de la temperatura no cambia con respecto al tiempo, entonces tenemos que este cambio es cero y por tal razón el valor inducido aquí es cero. Todo está en equilibrio. Ahora comenzamos a calentar el sensor. Y de hecho este calentamiento proviene de una fuente de calor que a través de la radiación de esta energía calienta al sensor. Entonces el sensor eleva su temperatura un poco y al hacer esa elevación de temperatura los dominios se desordenan. Al desordenarse los dominios, las cargas que estaban almacenadas en las placas del sensor están descompensadas con la orientación de los dominios. Por lo tanto, se puede percibir una tensión neta. Esa tensión neta ahora produce el flujo de unos pequeños electrones por aquí, es decir, una pequeña corriente mínima, pero alcanza a fluir entre las placas. Y solo lo hace mientras se descargan estas placas, debido a que ahora el dieléctrico está ahora desorganizado por efecto del calor. Ahora, si por el contrario la temperatura no es aumentada, sino que es disminuida, ahora vamos en la disminución de la temperatura, entonces sucede el efecto de que se orientan mucho más los dominios en el sentido que estamos diciéndolo aquí, el positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, y esto atrae o carga mucho más a las placas, a los electrodos de este sensor. Eso se hace para poder compensar el campo eléctrico que se produce por la orientación efectiva de todos los dominios. Al final tenemos un cristal que es completamente neutro, el sensor es completamente neutro, pero se tuvo que compensar con cargas en las placas que entraron o salieron de acuerdo al cambio de la temperatura. Entonces vemos que durante los cambios de temperatura, ya sea subiendo o bajando, se produce una señal, es decir, una tensión a la salida o bien un pequeño flujo de corriente. Mas no así cuando la temperatura no cambia. Es decir, si la temperatura es alta, hay una fuente que está radiando calor, y este calor incide sobre el sensor y el sensor está caliente. Si la temperatura no cambia, estamos en la situación de la figura B, aquí en la segunda figura. Es decir, no tenemos ninguna tensión. Y ese es un punto que es importante que tengamos en cuenta. Aquí tenemos otro diagrama muy similar al anterior. Dice energía térmica, es la energía que es radiada por el cuerpo que está caliente. Después tenemos un lente especial, enfoca la radiación a un punto donde tenemos un filtro óptico. Y este filtro óptico en particular, digámoslo así, podemos pensarlo como un cristal donde deja pasar las frecuencias, en este caso las frecuencias infrarrojas. IR significa infrared. Entonces, esas frecuencias infrarrojas son las que van a incidir sobre el sensor como tal, el transductor piroeléctrico, y él va a transformar entonces el calor, la temperatura que se forma aquí, es la que empieza a expresar en forma de voltaje. Entonces, para eso tenemos un amplificador, un comparador, es decir, un circuito de adquisición, acondicionamiento y al fin y al cabo la salida. Entonces, esas son las partes de que constituye un sensor piroeléctrico. Tenemos que recordar primero que todo el lente externo, después un filtro que permite el paso de aquellas frecuencias sobre las que estamos interesados en medir, finalmente el transductor o sensor puro como tal y un circuito entonces que tiene que adquirir y acondicionar la señal respectivamente y la salida. Aquí tenemos nuevamente un diagrama que hace más clara la explicación también. Tenemos un objeto que emite calor, por ejemplo una persona, un animal, una cosa, un auto, lo que tenga calor. Ese calor es emitido en forma de energía radiante y eso llega entonces a un lente y del lente pasa a el sensor. Tal vez se utiliza un filtro. Aquí tenemos un filtro, un lente que también está haciendo las veces de filtro. Y después llega al sensor. Del sensor viene una parte electrónica, que es unos circuitos que hacen las funciones de amplificar la señal. Y hay otras cosas que se necesiten. Y finalmente entonces la salida que va, digamos así,
hay actuadores a la salida, por ejemplo, hay un relé que controla un motor, una luz, etcétera, lo que querramos. Entonces esto es un diagrama bastante general y acertado de cómo funciona el principio de funcionamiento de un sensor piroeléctrico. Ahora quisiera continuar aquí en el cual muestro varios materiales que poseen diferentes coeficientes piroeléctricos, es decir, ese coeficiente P que está ahí dado en unidades de calorías sobre centímetro cúbico, perdón, centímetro cuadrado Kelvin. Entonces hay uno, por ejemplo, el más alto tiene este valor 3 por 10 a la menos 8. Al mismo tiempo, este material, el TGS, sulfato de triglicina, tiene una temperatura de Curie, es decir, esta que está aquí en esta gráfica, la que no se puede exceder de 49 grados centígrados, lo cual es bastante bajo. Entonces existen otros materiales que tienen un coeficiente piroeléctrico menor, pero con unas temperaturas de Curie más altas y por lo tanto pueden ser más atractivos en ciertas aplicaciones. Las etapas de conversión de la energía en un sensor piroeléctrico son como sigue. Primero tenemos un flujo de energía radiante de calor, es este phi S que está aquí, o delta phi S. Esa es la cantidad de energía que llega y esa energía pasa a través de un filtro que tiene un coeficiente de transmisión, es decir, un coeficiente de dejar pasar cierta cantidad. Y ese coeficiente dependerá de la longitud de onda, es decir, del tipo de rango de frecuencia de la luz que se está dispuesto a dejar pasar. Por ejemplo, las infrarrojas, o por ejemplo, el reintervalo visible, o las violetas, etcétera. Entonces, eso está representado en el coeficiente TF, o Tau F, ya que pertenece a la transmisión del filtro. Entonces, esta es la energía que realmente llega al sensor. Ahora, la energía que llega al sensor es transformada en o se manifiesta en un incremento de la temperatura del sensor. En otras palabras, el sensor se calienta. Por esa pequeña radiación, él se calienta un poco y esa cantidad de temperatura es llamada delta TP. Es el calentamiento del sensor piroeléctrico. Ese delta TP ocasiona que haya unas cargas en las placas o en los electrodos del sensor, que es este delta QP. Y ese es responsable de formar entonces una tensión a la salida delta UP. P significa piroeléctrico. Si miramos esto con más detalle, vemos que la cantidad de energía radiante que llega al sensor es esta cantidad que está aquí marcada, Tau F, o sea, el coeficiente de transmisión del filtro, por delta phi S, que es el flujo de energía radiante que llega a la superficie del sensor, o sea, después del filtro, a la superficie del sensor, que es esta que está aquí, denominada A sub S, es la superficie, el área. Este sensor tiene un coeficiente térmico, un coeficiente de captura de esta energía que está aquí, y ese es el coeficiente alfa. Y ahora esto tiene un ancho determinado que llamamos D, y además tiene una capacidad calórica, es decir, cuánta energía tengo que yo colocar, poner en esta placa de sensor para que yo logre una determinada temperatura. Eso está dado por el coeficiente o por la capacidad, perdón, la capacidad calórica HP se representa así. Entonces P otra vez significa sensor piroeléctrico. Además tenemos un valor llamado conductancia térmica dada por esta letra delta. La conductancia térmica es la facilidad que tiene el calor para fluir y de hecho para salir del sensor hacia el ambiente, y el ambiente está a una temperatura llamada TA. Esta mancha azul representa el ambiente, es decir, del calor que se produce en el sensor por causa de la onda radiante que viene, cuánto de ese calor se pierde y se va al ambiente. Eso está determinado por ese coeficiente delta de conductancia térmica, o de pérdidas, digámoslo así, de unas pérdidas porque se escapa el calor, y eso es inevitable. Pero construimos entonces un gradiente de temperatura desde la temperatura ambiente hasta la temperatura del sensor. O sea, el sensor está un poco más caliente que la temperatura ambiente, y esa cantidad pequeña se llama delta TP. Ahora, esa cantidad delta TP, la temperatura del sensor,
por encima de la temperatura ambiente depende de ese coeficiente de absorción aquí del calor alfa, de TF, el coeficiente de transmisión del filtro, del flujo de la energía radiante, ese phi que está acá, la conductancia térmica, depende también de H, que es la capacidad calórica de toda esta placa que está aquí, y depende también, aquí asumimos un omega, que quiere decir, asumimos que la fuente de ese calor es una fuente que no es constante, sino que aumenta y disminuye a una determinada frecuencia omega. Y tenemos entonces este resultado final. De aquí podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, nos conviene un sensor con, si quiero aumentar este delta Tp aquí, con una capacidad calórica que sea pequeña. Es decir, que con una pequeña energía que se incida sobre él, inmediatamente su temperatura aumente, porque él no requiere mucha energía para poder calentarse. Eso es el significado de H. Cuánta energía requiere él para elevar su temperatura, para calentarse. Entonces H pequeño nos conviene también, si queremos hacer H pequeño, posiblemente tenemos que hacer D, el grosor pequeño. Podemos tener un coeficiente alfa alto, nos conviene un coeficiente alfa alto. Nos conviene un coeficiente delta que sea pequeño acá. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar que ese coeficiente delta al mismo tiempo controla algo llamado la constante de tiempo del sistema. Es decir, cuánto debo esperar yo para poder tener una medición de temperatura aquí o de calor que realmente represente lo que se está radiando de aquella fuente. Entonces eso tiene que ver con la constante de tiempo. Y en estos casos, pues el sistema tiene una forma de primer orden y entonces influye el valor de delta allí. Así que tenemos algunas ideas de qué es lo que tenemos que mejorar para que este sensor sea lo mejor posible. Bien, a la derecha tenemos un equivalente eléctrico para estas magnitudes que son de tipo térmico, en el cual tenemos entonces, a manera de una corriente, tenemos el flujo de calor que llega a la cantidad de energía que está entrando, y tenemos a manera de, por ejemplo, de resistor, la 1 sobre la conductancia es la resistencia térmica, así. Y bueno, fíjense que si la resistencia térmica es alta, entonces quiere decir que se forma una temperatura alta, un delta T bastante alto aquí. Y ahora, si aumentase, por ejemplo, la frecuencia a la cual cambia la fuente original, la cantidad de calor que emite, si aumenta, entonces vemos que aquí este valor, por ejemplo, se volvería muy crítico y este delta P también cae, porque entonces aquí, digámoslo de esta manera, fácilmente se va la corriente por este lado. Entonces son un equivalente eléctrico para la situación física que tenemos acá, que es térmica realmente. Y ahora si tenemos el modelo eléctrico como tal del sensor, vamos a encontrar que tenemos un comportamiento como de fuente de corriente, donde la corriente es bien pequeña, una resistencia de salida bastante alta, lo cual es muy razonablemente típico para las fuentes de corriente. Esta resistencia RG es del orden de los 10 gigaohmios, es un valor bastante alto. Una capacitancia CP porque el sensor físicamente luce también como un condensador. Entonces tenemos estos valores aquí. Y tenemos finalmente que esa corriente IP va a obedecer a estos parámetros que ya hemos visto. De esta manera, esa derivación la obtienes del libro. Y lo que podemos pensar ahora es, ¿qué voy a hacer yo con mi sensor? Entonces, hay dos formas de poder leer la señal que le entrega. Como voltaje o como corriente. Como voltaje está aquí a la izquierda. El sensor está constituido por los tres elementos IP, CP y RG. Eso todo es el sensor. Y lo que se mide es el voltaje de sus terminales. Producido ese voltaje porque simplemente por la radiación que viene entrando por el lente, que llega al sensor, se produce ese voltaje. Entonces ese voltaje es amplificado, o en este caso simplemente tenemos un seguidor, es decir, con su gran impedancia de entrada hace un acople para otro circuito que siga. Y si estamos utilizando la medición por corriente, entonces tenemos el sensor conectado aquí de esta manera hacia la terminal negativa, y tenemos aquí una resistencia de feedback, una capacitancia de feedback que son necesarias para este circuito en el caso que se hace transformación de corriente. Atención, la fórmula del voltaje de salida con respecto a los parámetros de entrada es esto que están acá, es decir, el parámetro del flujo
de la cantidad de energía que llega a la transmisión del filtro, al parámetro A de absorción del filtro, etcétera. Es esto que tenemos aquí. Es válida para ambas configuraciones. Y finalmente hay un valor llamado R sub V, que es la transferencia entre la salida, voltaje de salida, con respecto al flujo de calórico que está llegando a través de esa radiación, el flujo de la radiación con que va entrando al sensor. Entonces, a eso se le llama la responsividad. Es una palabra que de todas maneras quiero consultar nuevamente. La responsividad, ese es el nombre que se le da. Es una palabra en inglés, se llama responsivity. Y vamos a ponerlo aquí. Responsivity. Responsivity en español se vierte tal cual como responsividad, que es realmente la función de transferencia entre la salida, voltaje, y la entrada ya como flujo radiante, flujo de energía radiante. Entonces es este valor que está acá. Cuando tenemos un sensor, él puede incluir internamente ya algunas cosas, por ejemplo, algún pequeño circuito que permita o que facilite la medición de la salida. Y eso sucede en la mayoría de sensores, en el cual tenemos una ventanita donde entra la radiación, el sensor como tal, y tal vez este ejemplo que está aquí nos tiene un transistor JFET con una resistencia interna también, y externamente tenemos el terminal para conectar al 5 voltios positivo, la referencia, la salida y una resistencia RS que debe ser de un valor grande. O sea, alrededor también de los gigaohmios es el orden que se debe trabajar. Entonces, ese es un tipo de sensor que se llama sin compensar, porque puede suceder diferentes factores dentro del sensor como tal que alteran entonces la lectura, que realmente la mueven un poco, le crean un offset o cambian entonces la pendiente de ganancia. Eso puede suceder aquí. Se llama sensor sin compensar, en cual hay un solo sensor metido, un solo transductor metido dentro del cuerpo, el encapsulado del sensor. Existe otra forma de hacerlo en el cual tenemos una compensación serie, es decir, tenemos dos sensores que están en serie y están en polaridades opuestas, si se fija bien. Cuando dentro del sensor ocurre algo, cualquier cambio del ambiente que podría causar una deriva en la respuesta del sensor, ambos sensores lo perciben por igual. Entonces se dice las señales de modo común, las que afectan a todas las cosas, se cancelan, el efecto de ella es cancelado a la salida. Mas sin embargo, si la ventana está dirigida a uno solo de los sensores como tal, de los transductores, a uno solo, o sea, la otra no recibe la señal de la radiación, el uno sí. Entonces, si eso es así, la señal de la radiación es la que va a ser la única diferencia entre los dos y por tanto será la que vaya a la salida. Entonces tenemos una ganancia para esas señales de interés, pero un rechazo para las señales de modo común, es decir, las que aparecen en todas las partes del circuito, y de esa queremos deshacernos, y esta es la técnica de cómo compensarlo. Igualmente podemos tener un circuito más sofisticado en el cual en el sensor se integre, incluso más allá de un transistor, se integre un amplificador operacional completo. Es decir, un subcircuito allí tiene sensor, tiene retroalimentación a través de capacitor resistencia y tiene entonces el amplificador operacional. Es decir, es un circuito ya que tiene muchas más cosas adentro y lo hace también más costoso. Esa es la razón por la cual no es tan atractivo. Pero tenemos entonces también esto a la disposición. Y finalmente podemos considerar una aplicación de este sensor que incluye ya varias cosas. Tenemos cómo conectar todos sus terminales hasta aquí. Tenemos una etapa amplificadora y finalmente una etapa que está haciendo entonces una conversión de analógico a digital. La etapa anterior que amplifica debe corregir un poco de offset, debe también ajustar la ganancia para poder tener una señal que ocupe todo el intervalo de entrada del convertidor analógico a digital. Entonces cuando se logra eso, entonces ya tenemos un acople perfecto de todas las ganancias y todos los niveles de cero de referencia, etcétera, y podemos hacer la conversión. Es decir, estamos convirtiendo de una medida de calor de un cuerpo a través de su radiación a un valor digital a la salida. Entonces tenemos aquí un circuito completo para ello. Finalmente quisiera mostrar más de estas figuras de las cuales podemos aprender mucho. Vamos a ver así. Aquí,
cuando queremos hacer una medición de la temperatura de un cuerpo, pues hasta ahora he dicho de que puedo imaginarme a este cuerpo que a veces emite mucho calor y a veces poco, y a veces más calor y a veces poco, como si su temperatura estuviera aumentando y disminuyendo. Pero esa concepción era necesaria para poder justificar el omega que tenía yo en las expresiones. Es decir, imagina una fuente que no es constante, sino que es variante. Bien, el problema con las fuentes variantes o las fuentes constantes es similar al problema de los sensores piezoeléctricos, en el cual la dificultad surge cuando tengo una fuente cuya magnitud, digamos así, a medir es constante. También en este caso tengo un problema. Hemos visto al principio que cuando la temperatura del cuerpo a medir, vamos a ver, la temperatura de este cristal que está aquí es constante, porque la fuente de calor está emitiendo calor a una tasa constante y esa radiación que llega al sensor también es constante. Entonces la temperatura del sensor es constante, aunque sea alta, más alta que la del ambiente. Como es constante, entonces no se produce una tensión en los terminales, en los electrodos del sensor. Entonces, para poder hacer mediciones de temperaturas constantes, de cuerpos de cuerpos externos constantes, lo que se opta es crear un mecanismo mecánico, de hecho, de obstrucción del lente. O sea, el lente se tapa y después se abre, se tapa y después se abre, se tapa y después se abre. Y en ese tapar y abrir tenemos entonces que la cantidad de radiación que llega no es constante, sino que a veces entra, a veces no, a veces entra, a veces no, y de esa manera tenemos unos cambios y esos cambios sí nos permiten a nosotros hacer la medición de la tensión inducida por el efecto piroeléctrico. Y así se hace. En este diagrama que podemos ver aquí, tenemos por ejemplo un sensor que consiste en un lente, en un microshutter, que es un sistema parecido al de las persianas cuando tú abres y cierras, es decir, tienes un mecanismo que cierra la entrada o que lo abre, o tienes un diafragma que se cierra y se abre, tienes un detector piroeléctrico y aquí va la cosa, aquí tienes en general en el sensor vas a tener un motor o enfrente del sensor vas a tener un motor que va a estar obstruyendo la radiación que pasa después del lente donde se está enfocando allí. Obstruyes con un disco que se llama disco shutter. Obstruyes o dejas pasar, obstruyes o dejas pasar, obstruyes o dejas pasar. Y esa variación entonces permite hacer la medición de la temperatura de un cuerpo que está a una distancia y que es constante la temperatura ahí. Este mecanismo tiene que utilizarse, esa obstrucción, dejar pasar, para poder siempre tener un cambio de la cantidad de flujo de radiación que va entrando. Y ese cambio permite entonces hacer la medida. Bien, ese es el concepto clave para hacer esto. Ahora, tal vez voy a mostrar unos sensores que seguramente conoces. Y son los sensores de movimientos PIR, se llaman así. Entonces, PIR significa, vamos a apuntarlo acá, estos sensores de movimiento PIR. El significado de eso es Passive Infrared Sensors, o tal vez le llaman Movement Sensors. ¿Ya? Sensores de movimiento de infrarrojo pasivos. Entonces este pasivo significa que el sensor no emite ninguna luz, no emite ninguna señal, sino que él recibe la señal o la radiación emitida por un cuerpo. Por ejemplo, una persona emite calor y ese calor es recibido por ese sensor y dice, ajá, allí hay un objeto con determinada temperatura, entonces yo disparo la alarma. O puede ser un animal. Si el objeto que entra es un objeto frío, entonces el sensor posiblemente perciba que hay un objeto de menor temperatura que el resto que él estaba midiendo hasta ese momento. Entonces esa diferencia también la percibe y él puede igualmente dispararse. Pero si uno está en la presencia de este sensor con un traje que le permite a uno tener una temperatura exactamente igual al ambiente, él no puede detectarlo. Entonces será ciego ante ese caso. Pero normalmente entonces podrá hacerlo. Vamos a ver, la última lámina es esta que está aquí, este último dibujo, donde me dice, pues bueno, cómo se instala, se coloca a una determinada altura, y cuando alguien se acerca,
se da el proceso entonces de la detección basado en el fenómeno piroeléctrico. Y con eso el sensor entonces dispara una alarma de presencia, de que hay personas por ahí. Bueno, esta que está acá es una foto de un sensor de 4 canales, un sensor piroeléctrico de 4 canales. Entonces cada canal está utilizado para una frecuencia determinada. Y es que por cada canal tenemos un filtro, un lente que hace un filtrado y que selecciona un intervalo de frecuencias de la luz que va a permitir entrar. Entonces para acá, aquí tenemos como decir 4 sensores en uno, o un sensor de 4 canales, es la expresión que se utiliza aquí. Entonces ese es el aspecto físico, y aquí tenemos finalmente el aspecto físico de otros sensores, PIR, Passive Infrared. Y aquí lo tenemos, aquí está destapado y aquí está con la tapita encima. Entonces la tapita simplemente le permite enfocar que la radiación venga de diferentes direcciones y entra y es enfocada ahí por un lente. Y este entonces es el sensor como tal. Y alrededor está la circuitería que necesita. Entonces con esta última lámina terminamos el capítulo de sensores eh, piroeléctricos, y agradezco su atención, y cualquier pregunta que tengan recuerden que pueden hacerla. Gracias.